Entonces, bueno, pues digamos que ahora ya no hacemos tanto trabajo en paralelo. Hemos ganado eficiencia a base de ganar experiencia. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Bienvenidos y bienvenidas a En Beta Permanente. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pan. Juan, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y cuál es tu proyecto. Vale, pues mira, yo soy un ingeniero aeronáutico nacido aquí en Coruña y que precisamente por eso, porque en la época solamente se podía estudiar la carrera en Madrid, me tuve que ir a Madrid ya con 18 años, en el año 91, y ya me quedé a trabajar por allí. Y este proyecto surge un poco de las ganas de volver, de montar algo por aquí, cerca de donde tengo la familia. Y Águia es un poco el proyecto que se nos ocurrió a mí y a mi socio Javier, ¿no? Que montamos una pequeña empresa hace 3 años y aquí estamos peleando a ver si somos capaces de sacarla adelante. Nosotros lo que proponemos es optimizar la inspección de infraestructuras utilizando tecnologías modernas, ¿no? Concretamente lo que proponemos es obtener imágenes desde dron de las infraestructuras que queramos inspeccionar y luego esas imágenes las analizamos por medio de algoritmos de visión artificial. Bueno, Juan, nos acabas de comentar que el proyecto Águia es una excusa para venir un poco a Galicia, ¿no? Que has empezado con Javier, pero en realidad, ¿por qué elegisteis la inspección de infraestructuras con estos métodos como proyecto y no otro dentro de lo que podía ser vuestro ámbito de especialización? Pues bueno, a ver, esto surge en la pandemia, que ya sabéis que tuvimos una época, ¿no?, en la que todos teníamos como más tiempo libre. Javier y yo pues llevábamos mucho tiempo bromeando con la idea de que si queríamos volvernos a Galicia pues íbamos a tener que montar una empresa, ¿no?, porque el sector aeronáutico digamos que no tiene una gran presencia aquí. Y la pandemia fue un poco la que nos dio la excusa, ¿no? Empezamos a quedar todos los domingos un par de horitas para comentar ideas y qué podíamos hacer, esto, otro. Hicimos un pequeño ejercicio como de brainstorming, ¿no?, a ver qué cosas se nos ocurrían. Apuntamos en un papelito como una docena de cosas diferentes, algunas más realistas, algunas más locas. Y al final la guía nos pareció que era un proyecto pues, más viable, ¿no?, más fácil de implementar. No requería una gran inversión inicial, tampoco requería de grandes medios, ¿no?, para llevarlo a cabo, porque al final el trabajo principal pues, es desarrollo de software, ¿no?, con portátil y en cualquier rincón pues, te puedes poner con ello. Y por precisamente esa facilidad de implementación pues, nos decantamos por ello. ¿Y por qué inspección de infraestructuras? Pues porque tanto Javier en su área, que es aeropuertos, como yo en la mía, que es más bien diseño de aeronaves, los dos estábamos muy concienciados de la importancia de los planes de inspección para que todo funcione como debe, ¿no? Un plan de inspección en una infraestructura pues no es más que como el chequeo médico al que vamos todos, ¿no? Mejor hacerlo con frecuencia y diligencia para evitar tener grandes sustos. Y en la ingeniería civil pues nos pareció que había un cierto margen de mejora, vamos a decir, ¿no? Porque se siguen utilizando procesos muy tradicionales, hay muchas cosas que se siguen haciendo de una manera muy manual y nos pareció pues, que ahí la tecnología pues, podía echar una mano a mejorar esos procesos. Interesante. ¿Y qué carencias o frustraciones veías en la administración pública o empresas de mantenimiento para abordar este problema? Bueno, a ver, aunque nosotros decimos que inspeccionamos infraestructuras en general, sí que es cierto que nuestro primer producto está enfocado a carreteras, ¿no? Ya sabéis que cuando montas una startup siempre te dicen, primero tienes que tener muy claro el problema que pretendes resolver. Bueno, pues hay otros problemas que a lo mejor son un poco más difíciles de explicar, pero cuando cuentas que lo que quieres es mejorar el mantenimiento de las carreteras, es como que todo el mundo te entiende muy rápido, ¿no? No es necesario gastar mucho tiempo en explicarlo, estamos todos familiarizados con la problemática de las carreteras. Y si bien es cierto que luego para lo que es el mantenimiento en sí probablemente influyan otros factores, pues políticos, presupuestarios, pues nosotros lo que pensamos es por qué no desde la parte técnica, por qué no vamos a tratar de facilitarlo en la medida de lo posible para que luego esas decisiones al menos sean decisiones informadas, ¿no?, con información lo más actualizada y detallada posible. Y bueno, si nos guías un poco por vuestro proceso técnico, tenéis una parte que es
el vuelo es parte de lo que hacéis, ¿no? Vosotros hacéis, el software es la herramienta para sacar quizás el informe final, Sí. pero también incorporáis toda la parte de medición que lo hacéis con drones. ¿Eso cómo se pasa de planificar un vuelo a obtener un informe final? Así un poco... Pues, a ver, sí, efectivamente, nosotros cubrimos todo el proceso. Hay partes que se pueden externalizar, ¿eh? O sea, por ejemplo, el vuelo no tenemos por qué hacerlo nosotros necesariamente. De hecho, hemos trabajado con otros operadores de drones, por ejemplo, Aeromedia, ¿no? Que son aquí vecinos nuestros. Pero sí, nosotros tenemos la capacidad para hacer el ciclo completo. Tenemos nuestros drones, tenemos pilotos. Entonces, claro, cuando recibimos un encargo, ¿no? De cualquier cliente, una administración, una ingeniería, lo que sea, lo primero que hacemos es analizamos con herramientas tipo mapeo, ¿no? Google Maps, etcétera, cómo está esa carretera, cómo está esa zona. Hay mucho árbol, poco árbol, dónde están los sitios para aparcar, dónde debería ubicarse el piloto. Es decir, hacemos un trabajo de análisis bastante extensivo ya en la propia oficina. A continuación hacemos todo el trabajo de pedir permisos, ¿no? Porque bueno, eso puede ser más o menos farragoso en función de dónde estemos. Mucha gente se cree, de hecho, que hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hoy en día la normativa ya ha evolucionado para que al menos sabemos qué permiso tenemos que pedirle y a quién. Y puede que sea complicado obtenerlo, ¿no? Pero bueno, se puede. Entonces hacemos ese trabajo de obtener los permisos. Esperamos una ventana de buen tiempo, porque eso sí que es verdad que es un condicionante que tenemos, y aquí en Galicia, pues como te puedes imaginar, más, ¿no? Hay que esperar a que el tiempo sea favorable. Hacemos los vuelos, recopilamos todas esas imágenes. Hay mucha gente que nos pregunta si lo hacemos en tiempo real. La verdad es que no, porque como estamos enfocados a lo que es el mantenimiento de infraestructuras, claro, el deterioro no es tan rápido como para que sea una clave hacerlo en tiempo real, ¿no? A ver, podríamos, pero bueno, no es lo que hacemos actualmente. Recopilamos esas imágenes y ya las pasamos por los algoritmos. Entonces, todo lo que tenemos nosotros desarrollado es precisamente para agilizar esta segunda parte, la parte del análisis. Básicamente ponemos las imágenes en una carpeta y ya el software se encarga de todo hasta que sacamos un informe final. No siempre es tan bonito, ¿no? A veces hay que meter mano, editar alguna cosita, pero bueno, tratamos siempre de que el trabajo manual se minimice, que todo se haga de la manera más automática posible por el tema de la eficiencia, pero también por tema de calidad, ¿no? Y hablando así de la inteligencia artificial, ¿qué modelos estáis usando y cómo comprobáis su fiabilidad frente a inspecciones convencionales? Pues mira, cuando empezamos a trabajar, lo que se nos ocurrió es que efectivamente no podíamos apostar por un solo modelo, ¿no? Porque bueno, no sé si estáis familiarizados con estas tecnologías, pero digamos que cada familia de modelos tiene sus fortalezas y debilidades. Entonces, para el tipo de defecto que para el tipo de elemento que queríamos detectar nosotros, los defectos en pavimentos, no teníamos claro de entrada qué iba a ser mejor. Entonces, pues lo que decidimos es aplicar varios simultáneamente y hacemos una especie de proceso de consenso por el cual, bueno, digamos que solo aceptamos aquellos elementos que son detectados por más de un modelo. ¿Vale? O sea, intentamos tener una especie de certeza en este sentido, certeza estadística, ¿no? Cuando lo detecta más de uno, pues lo damos por bueno. Y lo que pasa que con el tiempo pues hemos ido ganando experiencia, es decir, ahora ya sabemos qué modelos son mejores, ya hemos ido afinándolos y entonces, bueno, pues digamos que ahora ya no hacemos tanto trabajo en paralelo, hemos ganado eficiencia a base de ganar experiencia. Bueno, y si volvemos un poco atrás hablando con metodología Lean Startup, supongo que la idea es una parte, pero en algún momento tuvisteis que empezar a probar algo, ¿no? ¿Sacasteis algún producto mínimo viable con el que hicisteis las primeras pruebas y cómo medisteis las métricas? O sea, ¿qué sacasteis de esa prueba? A ver, nosotros efectivamente al principio, nosotros montamos la empresa en mayo de 2022, o sea, acabamos de cumplir 3 añitos, pero realmente no empezamos actividad hasta que nos cogió, bueno, BF Aero, una aceleradora de la Xunta, sí, que fue en octubre de ese año. Y ese tiempo entre mayo y octubre pues fue precisamente el que nos cogimos unos drones y nos salíamos a la carretera, sacábamos fotos. En aquella época estaba yo como programador único, o sea que yo me hacía todas las pruebas y, en fin, era un poco trabajo casero, ¿no? Una vez que ya nos confirmaron la entrada en la aceleradora, pues ahí ya sí que contratamos gente, ya formamos un pequeño equipo y ese primer año fue el año del desarrollo.
Y sí que es cierto que hacíamos mucha comprobación por nosotros mismos. Es verdad que no somos especialistas en pavimentos, ni mucho menos, ¿no? Pero, hombre, un bache, todos sabemos lo que es un bache, y una grieta, pues todos sabemos lo que es una grieta, ¿no? Para otro tipo de defectos sí que hay que hilar un poco más fino, y precisamente por eso contratamos a una persona que era, ingeniera de caminos, especialista en este tipo de materiales, y que fue un poco la que nos ayudó en ese primer año en la aceleradora a poner a punto pues todas las detecciones. Pero bueno, hay clientes que se lo toman muy en serio. Recientemente, por ejemplo, en uno de los proyectos que hicimos con la Xunta, nos fuimos a la carretera con el informe en mano y con una inspectora de la Xunta a revisar si aquello estaba bien o no. Que hemos pasado evaluaciones, yo diría que exigentes. Sí, la mejor parte real es que es lo mejor que puede haber. Sí, con el informe impreso en la mano y paseando allí por un arcén. Sí. ¿Y habéis tenido que pivotar alguna vez? ¿Cómo decidís cuándo seguir con una idea o cambiar de enfoque? Pues la verdad es que pivotar como tal no hemos tenido que hacerlo, ¿no? Porque nosotros tenemos una idea clara, el nicho existía y en ese sentido pues no hemos necesitado hacer grandes cambios. Sí que es verdad que cuando planteas tu idea suelen surgir, ya sabéis, nuevas necesidades, ¿no? Sí. Siempre te preguntan, ¿y podríais también detectar esta otra cosa? ¿Podríais también...? Bueno, pues así poco a poco hemos ido ampliando lo que es la capacidad de los algoritmos, ¿no? Inicialmente detectábamos solo defectos y ahora detectamos ya muchas más cosas, ¿no? Porque nos lo van preguntando y para nosotros realmente el trabajo, vamos a decir, más farragoso es el de salir a campo, ¿no? Hacer el trabajo de campo suele ser lo más complicado. Todo lo que os contaba antes de que hay que pedir permisos, hay que esperar esa ventana de buena climatología. Entonces, nosotros, una vez hecha esa parte, digamos que nuestra vocación actualmente es extraigamos de la imagen todo aquello que pueda ser de interés para el cliente, ¿no? Inicialmente era defectos para calcular el indicador, el índice de estado del pavimento, pero claro, si nos dicen, ¿podéis detectar las biondas? Pues bueno, vamos a intentarlo y resulta que sí. ¿Podéis detectar las marcas viales? Pues también. ¿Podéis detectar, pues no lo sé, tapas, invernales? La verdad es que sí, que podemos, si está en la imagen podemos detectarlo. En un momento que quieran todo. hacer barreras vegetales, es decir, qué vegetación hay, qué tal, o sea, te puedes hacer... Sí, o sea, si está en la imagen, pues puedes entrenar un algoritmo para que lo detecte, ¿no? Entonces, poco a poco, no pivotar, pero sí que hemos ido añadiendo funcionalidades. ¿Y quiénes han sido vuestros primeros clientes y qué tipo de clientes ahora mismo estáis enfocados? Pues nuestro primer cliente fue la Xunta, ¿vale? Para un proyecto que hicimos en el verano de 2023, que la verdad estaba todo como muy, muy salido del horno, ¿no? Y aquello fue un poco complicado. Y es que nosotros en una primera ronda nos hemos dirigido siempre a cliente del sector público, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los responsables de las infraestructuras. No siempre hacen el mantenimiento, porque ya sabéis que esto luego sale una licitación y bueno, hay una empresa que gana esa concesión y suelen ser empresas privadas, ¿no? Las que hacen ese mantenimiento. Pero nosotros siempre hemos pensado que, dado que la administración es el cliente final, pues es un poco a ellos a los que tenemos que convencer de que esto funciona y que aporta un valor, ¿no? Sabíamos que a lo mejor no era el cliente más fácil, sobre todo cuando eres una empresa muy joven, ¿no? Muy nueva y no tienes todavía muchas referencias, pero nos pareció que ese era el orden correcto, ¿no? Primero cliente final, que son las administraciones públicas, y en una segunda ronda, pues ya las empresas privadas que precisamente trabajan a través de las concesiones para esas empresas públicas. Y es en lo que estamos ahora, ¿eh? Digamos que nuestra vida ha sido primer año de desarrollo, primer año y medio de desarrollo, luego hemos dedicado otro añito a dirigirnos a pues comunidades autónomas, diputaciones, al ministerio, etcétera, y ahora estamos empezando ya pues a dirigirnos a las empresas privadas y algún ayuntamiento también. ¿Y cómo está estructurado vuestro modelo de ingresos? ¿Funcionáis por informes puntuales, licencias de software, suscripciones? Nosotros, aunque desarrollamos mucho software, no vendemos software, ¿vale? No vendemos una licencia ni el acceso a una plataforma. Nosotros creemos que nuestro valor está en obtener unos informes técnicos de una manera un poco diferente, ¿vale? Más rápida y más eficiente y probablemente con más calidad también. Y entonces eso es lo que vendemos, ¿no? O sea, nuestro modelo de negocio se parece mucho más a una consultoría de ingeniería, vamos a decir, que a una empresa de desarrollo de software.
Entonces, ahora mismo sí que es verdad que vendemos informes puntuales porque bueno, el cliente quiere probar la tecnología, ¿no? Y es normal, no va a comprometerse a algo mucho mayor sin conocerte, pero de hecho es lo que animamos a todo el mundo, a que se animen a hacer un proyectito, a probarnos, etcétera. Pero nosotros sí que nos gustaría evolucionar a un modelo más de tipo suscripción, es decir, que estas inspecciones hechas de esta manera se hicieran de una manera recurrente, pues cada 3 meses, cada 6, lo que determine el cliente, ¿no? Pero sí que sean repetitivas, porque así es como podemos, digamos, extraer más valor del ejercicio. No solo detectar, sino que si además tenemos esas detecciones en función del tiempo, podríamos llegar a predecir también. Pero siempre planteándolo como un servicio de consultoría, ¿no? Aunque sea con suscripción. Sí, eso es, exacto. Bueno, ¿y cuáles han sido vuestros principales escollos regulatorios? Hablábamos antes de las solicitudes, ¿no? de permisos o técnicos que os han puesto a prueba, ¿no? Que a lo mejor os han causado un poco de... Bueno, mira, dificultad. ahí sí que hubo un tema que fue un poco quizá pivotar, porque nosotros inicialmente queríamos centrarnos en lo que es la parte de desarrollo de algoritmos, la parte de análisis de datos, y por eso desde el primer momento definimos esa primera parte del vuelo como una parte externalizable, ¿no? Que podíamos subcontratar, y de hecho a nosotros nos venía mejor, ¿no? Porque si nos contrata la Xunta, pues va a ser algo que está aquí cerca, podemos hacerlo nosotros sin mayor problema, ¿no? Pero si nos contrata alguien de Andalucía, por ejemplo, pues ya tienes que cruzarte toda España para hacer la inspección. Entonces, por eso nosotros pensamos, ¿no? desde el principio, pues en ese caso subcontratamos a un operador de drones de Andalucía, que saquen ellos las fotos, que hagan el vuelo, y nosotros nos dedicamos a analizarlo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la normativa aeronáutica suele ser bueno, muy restrictiva, en el sentido que hay que garantizar una seguridad, ¿no? Tanto para todas las cosas que vuelan como para todas aquellas cosas que son sobrevoladas. Entonces, digamos que ha pasado por distintas fases. Desde un primer momento que no había nada de regulación y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Luego hubo una época de mucha restricción, prácticamente se prohibió todo. Y ya desde el año pasado se ha puesto un poquito de orden y bueno, digamos que ahora ciertas operaciones se permiten, otras no se permiten. Pero bueno, sí que hay que hacer un trabajo pues, de pedir esos permisos. ¿Y qué nos encontramos en el mercado? Pues que no todos los operadores de drones están dispuestos a dar ese paso. Es decir, son empresas que pues cada uno tiene su operativa, ¿no? Y están muy acostumbrados a desarrollar proyectos dentro de esa operativa. Cuando llegas tú, un desconocido, y les pides que hagan algo diferente, pues no todas dan el paso adelante, ¿no? De hecho, hay muchas que te dicen, no estoy seguro de que esto se pueda hacer, no estoy seguro de que esto esté permitido. Y entonces, claro, esa reticencia, ¿no? Por parte de los operadores de drones, de algunos, fue lo que nos obligó a nosotros a meternos, ¿no? en ese ámbito. No queríamos, pero tuvimos que meternos. Pero bueno, como tanto Javier como yo somos los dos aeronáuticos, no es la primera vez que tratamos con las autoridades del sector, pues o sea, no es nuevo. Para nosotros pues decidimos dar el paso y pedir de hecho una autorización específica para nuestro modelo de operación, porque lo que queremos es que nos dejen volar más allá de línea de vista, ¿no? Hoy en día si vuelas en categoría abierta, la principal condición es que el dron esté siempre a la vista del piloto. Entonces, claro, eso para hacer una inspección de una presa, pues no tiene mucha relevancia, ¿no? Porque si el dron siempre está a la vista del piloto. Pero claro, una carretera, que es una infraestructura lineal, a poco que vueles sobre la carretera ya te has alejado de la vista del piloto. Pendiente, curvas. Sí. Claro, además con una orografía como la de aquí de Galicia, mucha masa vegetal, mucha pendiente. Sí, es muy difícil mantener el dron cuando lo tienes a 300, 400 metros, lo normal es que ya no lo veas, ¿no? Entonces nosotros empezamos todo el proceso de pedir una autorización específica precisamente para poder llevar el dron hasta unos 10 kilómetros de distancia, precisamente para tratar de ser un poco más eficientes con la operación de inspección. Muy bien. Y antes nos hablabas que al principio de vuestras andadurías con la empresa formasteis parte de una aceleradora y también nos consta que os han dado algunos premios. ¿Qué suponen estas cosas a la hora de poder lanzar la empresa? Estos reconocimientos. Sí, a ver, nosotros sí que es cierto que si bien tanto Javier como yo pues llevamos ya bastante experiencia, ¿no? Bueno, trabajando por cuenta ajena, sí que es verdad que cuando montas una empresa te das cuenta de que bueno, es más difícil de lo que parece, ¿no? Que os voy a contar.
Y hay muchas cosas que te consumen mucho tiempo, que a lo mejor no conoces. Y, por ejemplo, una cosa que nosotros descuidamos quizá al principio fue lo de darnos a conocer, ¿no? Hacer un pequeño esfuerzo por sí, una pequeña campaña de marketing, aparecer en ciertos foros, etcétera. Y afortunadamente pues estábamos en una aceleradora, porque ya como os decía antes, fue un poco nuestro hito fundacional, y la aceleradora un poco cumplía esta parte, ¿no? Suplía esa carencia nuestra, vamos a decir. Entonces el primer año, pues la verdad tenemos que decir que estamos muy agradecidos al trabajo que hizo la aceleradora en ese momento, porque sí que es cierto que hay una recurrencia pues, de actos, de eventos que organizan ellos, que hasta cierto punto te obligan a participar. La aceleradora Allen Space, ¿no? No, BF Aero. BF Aero, la que está en Lugo, en Rozas. Eso es, sí. Bueno, BF Aero es una iniciativa de la Xunta para fomentar todo el sector de los drones, vamos a decir en el sentido amplio. Digamos que son iniciativas de tipo aeronáutico o vehículos controlados remotamente, ¿no? Pero sí, es algo que montó la Xunta hace ya tiempo. Ahora vamos por la 6ª edición, si no recuerdo mal. Nosotros entramos en la 4ª. Pero está bien porque es un ciclo de un año. Es un ciclo de un año para incubación, y entonces las empresas que, bueno, cuando son muy nuevas, que efectivamente se te escapan tantas cosas, pues sí que por detrás hay un trabajo de mentorización, hay un trabajo de divulgación, pues que viene muy bien, ¿no? Y nosotros, la verdad es que al principio quizá prestábamos menos atención a estas cosas, pero es necesario, ¿no? Darse a conocer, que tu nombre suene. Y efectivamente, últimamente pues hemos pasado, por ejemplo, a la final de los premios de seguridad vial de Línea Directa, que fue un premio que tuvo bastante repercusión, ¿no? Recientemente hemos estado también como finalistas en una iniciativa de innovación abierta por parte del Grupo Brisa en Portugal. Seleccionaron 10 empresas de todo el mundo. La verdad es que fue un gran esfuerzo por parte de este grupo, ¿no? Porque de esas 10 empresas, representaban hasta 8 países diferentes. Se fue gente de Corea, de México, de Estados Unidos. O sea, la verdad fue un evento muy bien montado. Y oye, pues nosotros, la verdad, siendo pequeñitos, ¿no? Teniendo todavía poca actividad, poder estar presentes en estos eventos, pues para nosotros, primero agradecer a todas estas organizaciones por considerarnos, pero desde luego es un respaldo muy importante pues por la visibilidad que te da, ¿no? En todas partes. Y bueno, si tuviese que dar un consejo a otros ingenieros o profesionales del ámbito de la ingeniería civil que quieren montar un proyecto, ¿tendrías, y no digo un proyecto en general dentro del ámbito, algún consejo específico que a lo mejor darles? Pues consejo específico, pues no lo sé, que se preparen para todo, ¿no? Porque sí que es cierto que nosotros, la suerte que yo creo que hemos tenido es que pues en nuestra trayectoria profesional, tanto Javier como yo, pues sí que hemos tenido que tocar muchos palos, y eso al final pues te da unas tablas que más o menos lo que te toque hacer te desenvuelves. Lo que pasa que muchas de esas cosas no te las esperas y te pillan muchas veces por sorpresa, ¿no? A contrapié. O por ejemplo el primer año pues mira, solamente por no estar al corriente del calendario de subvenciones pues perdimos muchas que eran muy interesantes, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, mira, a mí me gustó mucho el primer año aquí en El Pazo. Tú ya sabes que en el grupo de WhatsApp, en cuanto sale una subvención interesante, alguien lo publica, la gente lo comenta, acordaos de este papel, etcétera. Ese tipo de cosas, la verdad, para los novatos son muy interesantes, ¿no? Porque, ya te digo, estás a tantas cosas que lo más normal es que se te pasen muchas, ¿no? Entonces yo quizá consejo para los novatos, pues yo creo que es muy bueno relacionarse, ¿no? Con otras empresas que estén en la misma situación. Pues por ejemplo, lo que decimos, ¿no? Participar en una aceleradora ya no es el soporte que te da la aceleradora, es que conoces a otra gente que está en tu misma situación. Estar en un espacio de coworking, pues un poco lo mismo, ¿no? Ya no es lo que te ofrece el espacio físico en sí, sino el entorno, o sea, todo el entorno, el ecosistema. Sí. Ese ecosistema que se forma de manera espontánea muchas veces, pero que realmente es de mucha ayuda, sí. Sí. Muy bien, y nos estás contando ahora un poco, ¿no? Porque, por si la gente no lo sabe, Juan y Aguia están trabajando desde el Pazo de Arenaza. Además de todas estas conexiones, ¿hay algo en específico que te aporte tener un espacio como el Pazo para poder trabajar? Pues mira, nosotros tuvimos la duda al principio de cómo montar esto, ¿no? Como alquilamos una oficina, metemos ahí a toda la gente y tal.
Pero claro, ya sabéis que en ciertas áreas es muy difícil conseguir gente. En casi todas. En casi todas, sí. Claro, si encima metes el condicionante de no, y tiene que ser una oficina concreta, un sitio concreto, pues estamos metiendo una condición más, ¿no? Que puede que lo dificulte. Ubicar a alguien que a lo mejor no tienes ahí. Sí. Claro, entonces nosotros siempre hemos apostado mucho por el trabajo remoto, ¿no? Pero claro, luego dijimos, hombre, a ver, remoto sí, pero vamos a vernos las caras de vez en cuando, a tomarnos unas cervezas o yo que sé, a socializar, ¿no? Que yo creo que todos sabemos que es muy importante también. Entonces ahí sí que un espacio como el Pazo pues nos ofrece una solución muy buena, ¿no? Porque ya sabéis que nosotros tenemos aquí 2 plazas. 2 plazas no es toda la empresa, pero somos los que vivimos más cerca y los que nos viene mejor este desplazamiento. Pero nos ofrece este espacio de interrelación con otras empresas que están en una situación muy parecida y además un espacio donde hacer una reunión, pues normalmente la hacemos mensual, donde sí que juntamos al resto del equipo, aprovechamos las salas que tiene el Pazo, que son estupendas, y aquí hacemos esa especie de reunión mensual donde pues efectivamente socializamos un poquito más, porque el teletrabajo está muy bien, pero bueno, mejor establecer ciertos vínculos también, ¿no? Muy bien, bueno, pues con ese mensaje espero que se quede mucha gente de Coruña que necesita a lo mejor un espacio como este, que sepan que estamos aquí en el Pazo de Arenaza. Bueno, muchas gracias, Juan, por compartir la historia de ¿Aguía o Águia? Porque yo tampoco lo digo bien. Es como no, Águia. Águia, sí, Águia de anima, vale. Claro, es que además pensamos que nos representaba muy bien. Sobrevolar, un bicho ¿no? volador que tiene buena vista, pues ya está. Muy Empieza bien. por A, salimos los primeros en los listados. Sí. Y además tiene el diptongo IA de inteligencia artificial, o sea, perfecto. Bueno, pues ya está todo redondo ya. Bueno, pues muchas gracias por compartir vuestra historia de Águia. Y a los que quieran escuchar más episodios, ya saben, nos tenéis en beta permanente en YouTube, en Spotify, y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.